Empezamos las jornadas y iniciamos el programa con la primera ponencia que lleva por título Bienestar emocional en el aula. Veis que ya me acompaña José Antonio Ruiz Hernández. José Antonio es doctor, es profesor titular de la Facultad de Psicología y Logopedia, director del SEPA, es decir, del Servicio de Psicología Aplicada, y director del Grupo de Investigación de Psicología Social de la Universidad de Murcia. José Antonio es miembro del Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar, coautor de la Guía para la Prevención del Suicidio, Actuaciones en Centros Educativos y de la Guía de Cuidado y Promoción del Bienestar Emocional en Centros Educativos de la región de Murcia. También es autor de más de 70 publicaciones científicas en revistas de impacto internacional y más de 300 comunicaciones a congresos, en su mayoría relacionadas con distintas manifestaciones de la violencia y del comportamiento suicida. Por último, José Antonio cuenta con más de 25 años de experiencia en la atención psicológica clínico-sanitaria. Así que, pues nada, os dejo con él y nada, buena ponencia. Eso es. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Yo conocí a Cuenca por temas turísticos, he pasado aquí algunos días maravillosos y siempre es un placer volver, en este caso por cuestiones más académicas. A mí me une una relación especial con la orientación. Yo soy profesor ya desde hace más de 25 años y empecé mi andadura justo en la pasarela de psicopedagogía, dando clases de psicología social, como se ha comentado aquí en la mesa. Y bueno, pues eso orientó en gran medida pues mis intereses, ¿no?, también científicos. Bueno, la ponencia de hoy he intentado resumir un poco para que la conozcan, la trayectoria que tengo, ¿no?, en este campo y tanto las investigaciones como también las propuestas que se han derivado de nuestros trabajos, ¿no? Voy a intentar, como digo, resumir. Son muchos años de trabajo y son como tres grandes temas los que voy a intentar presentarles en este contexto del llamado, o que hemos llamado Proyecto Mente Sana, que les comentaré a lo largo de mi presentación. Bueno, brevemente, por comentar esto que han dicho del SEPA, el Servicio de Psicología Aplicada, pues es el servicio que tengo el placer de dirigir ya casi 10 años. Es un servicio que tiene, estamos en un par de añitos, 2 o 3 añitos, cumplimos ya 25 años, y es un servicio que tiene una dimensión asistencial, de investigación y de docencia. Hemos ido creciendo mucho en lo que se refiere al número de asistencias. Esto, por ejemplo, son datos de consultas realizadas en el servicio. En los últimos años hemos superado las 7.000 consultas anuales y bueno, pues ha ido creciendo la demanda. Es un servicio que ha crecido también mucho. Ahora mismo pues estamos en un edificio, hay 2 plantas, 18 despachos, 2 salas de espera, porque estamos en 2 plantas, sala de grupos, etcétera. Y bueno, somos una pequeña familia, tengo un equipo majísimo que se dedica, bueno, como he dicho, a temas asistenciales, pero también investigación y también actividad externa a la universidad en centros, ¿vale? Bueno, la ponencia la voy a orientar, como digo, a resumir en tres temas, 3 bloques. Voy a hablarles de los retos principales, los problemas en salud mental infanto-juvenil. Les voy a hablar del programa Cuenta Conmigo, el programa Habilidades para la Vida y el programa Oriéntate, que son 3 programas que hemos diseñado en el Servicio de Psicología y que, bueno, pues tienen, el más antiguo es el Cuenta Conmigo, que tiene que ver con violencia escolar. La Habilidades para la Vida tiene que ver con sintomatología ansioso-depresiva y autolesiones, y el programa Oriéntate tiene que ver con el uso excesivo de tecnologías. Todo ello en ese paraguas que llamamos Proyecto Mente Sana y que bueno, esperamos que siga funcionando durante tiempo. Simplemente el tema de la violencia escolar es un problema que está en todo el planeta. Es verdad que hay diferencias importantes en lo que se refiere a los
distintos países, ¿no? Pero nos encontramos ahí pues tasas que oscilan entre el 10 y el 75% de peleas, de agresiones físicas y situaciones de acoso. Ya digo, este es una recopilación, un estudio con 144 países que señalaba estas cifras. En lo que se refiere a los informes que hemos hecho nosotros, el caso de la violencia diaria, nos encontramos que la más frecuente es la verbal, aproximadamente un 12,25% de los menores refieren experimentar situaciones de violencia verbal diaria. Agresiones físicas, un 9,5%. La violencia material, que tiene que ver con que te rompan cosas, que te las oculten, que te las destruyan o que jueguen con ellas, un 6,8%. La violencia social, un 6,6%, es el criticar, el apartar, el aislar, el ridiculizar. Y la violencia tecnológica, un 2,45%. Esta violencia tecnológica, bueno, pues se ha limitado, pues desde que, por lo menos en nuestra región, supongo que por aquí probablemente sea similar, ¿no? El uso de dispositivos en las aulas, pues está limitado y eso ha controlado. Pero también es verdad que a veces resulta sorprendente. Recuerdo cuando presentamos estos datos, un juez de menores nos dijo que les sorprendía solo ese 2,45%, porque dice, es que todo lo que resuelvo yo casi tiene que ver, cuando es de violencia, tiene que ver con temas tecnológicos. Pero lo único que señala esto es que la violencia tecnológica tiene recorrido jurídico porque deja pruebas. Otro tipo de violencias, yo siempre digo que si os insultan, por favor le pidáis que lo manden por WhatsApp, porque así podéis defender, porque si no, no podéis actuar. Bueno, pues esto es algo parecido. En nuestros trabajos pues hemos visto que la violencia es más estructural en primaria, en el sentido más habitual, incluso más normalizada, es cosa de niños, ¿no? Se dice, aunque digamos que la que más preocupa es la que se da en la adolescencia, porque a niño mayor, problema mayor, ¿no? Pero es de manera consistente lo que nos encontramos nosotros es que las tasas son más elevadas en primaria que en secundaria. En resumen, ¿no? En primaria pues estaríamos por encima del 9% y en secundaria por encima del 5%. Respecto al tema de la ansiedad, de la depresión en jóvenes, en niños y adolescentes, yo digo que hay una auténtica epidemia, ¿no?, de ansiedad. En este trabajo, previo a la pandemia, nos encontramos que un estudio bastante serio, un metaanálisis bastante serio, señalaba que más del 19% de los niños y adolescentes tenían tasas elevadas de ansiedad, y de sintomatología depresiva las cifras estaban por encima del 14%. Estos datos eran datos prepandemia. Los datos post-pandemia señalaron que esas cifras se dispararon, y bueno, pues ha dado lugar a que se visibilice el problema de la salud mental. Yo creo que ya está perdiendo un poquito de gas, desgraciadamente, aunque hace unas semanas pues se presentaba el primer Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, una cosa que se llevaba reclamando desde hacía décadas. Bueno, pues quizá ha tenido como efecto positivo la pandemia que se haya puesto el foco ahí y se empiece a trabajar, ojalá que tenga resultados. En el caso de los menores, pues nos encontramos especialmente un problema que se ha ido señalando de forma evidente, ¿no?, que es el tema de las autolesiones no suicidas. Yo hice mi tesis doctoral sobre sintomatología ansioso-depresiva y comportamiento suicida en adolescentes hace ya más de 20 años, casi 25 años ya. Y yo en aquel momento, cuando yo vi las cifras que a mí me salían de autolesiones y comportamiento suicida en adolescentes, a mí me parecían una barbaridad. Digo, esto no puedo yo sacarlo así a la luz pública porque esto se va a asustar, ¿no?, la gente, ¿no? Bueno, pues en nuestra región, la región de Murcia, hace unos años se dictó una norma y unos protocolos de actuación en caso de autolesiones, y este fenómeno, que insisto, yo estudié hace más de 25 años, empezó a visibilizarse, con la consiguiente angustia para docentes, para orientadores, para educadores. Los protocolos de autolesiones, raro es
un instituto medianamente grande que no tenga abiertos 15, 20 protocolos de autolesiones y bueno, eso dio lugar al desarrollo de una guía para la prevención del comportamiento suicida en el ámbito educativo que si buscan guía prevención suicidio región de Murcia les saldrá porque es una guía que está en abierto y bueno, pues yo tengo, como digo, mucho contacto con el ámbito de la orientación y el equipo de convivencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y bueno, me cuentan que esa guía, aunque costó arrancarla y ponerla en marcha, los protocolos están ayudando, ¿no? La experiencia ya después de varios años es que está siendo de utilidad. Este problema, la verdad es que cuando se hacen estudios pues señalan horquillas entre el 14 y el 30% de los adolescentes señalan haberse autolesionado alguna vez. En mi caso las cifras rondaban eso, eran un poquito inferiores, pero estamos hablando de %, estamos hablando de porcentajes. En un 10% supone que en un aula de 30 niños hay 3 que pueden haber hecho una autolesión. Es más frecuente en chicas, normalmente en zonas no visibles, la cara interior de los muslos, los brazos. También es más frecuente en grupos minoritarios o en grupos que tienen algún tipo de estigma social, como el colectivo LGTBI, y suelen tener también asociados mayores tasas de psicopatología. Ese sería el segundo bloque, ¿no? de problemas preocupantes, ¿no? Y luego tenemos un tercer bloque que tiene que ver con el abuso de las tecnologías, ¿no? En mis tiempos le llamábamos nuevas tecnologías, ahora ya no son nuevas. Las van actualizando, las van cambiando, pero ya no son nuevas, ¿no? Ya se han insertado y de hecho los chicos, las chicas que están en el aula ya han nacido con las tecnologías, ya no notaron como nosotros el cambio, ¿no? Sí que ahora que ha venido esto de la IA, pues va a suponer también un nuevo giro, una nueva, a ver cómo lo encajamos. Pero lo que nos encontramos pues es un uso excesivo, ¿no? de estas tecnologías. Resultados en este sentido pues señalan cifras, los menores, los adolescentes, es 95% utiliza dispositivos y hay cifras del Instituto Nacional de Estadística que señalan la existencia de estos problemas, ¿no? de uso constante, de estar más del 25% están más de 6 horas al día, o sea, son cifras preocupantes, y el uso excesivo de tecnologías, de adicciones, ¿no? Que el problema está ahí, ¿no? que el cerebro empieza a tener un comportamiento similar al de cualquier otra adicción, en este caso una adicción comportamental. Hay adicciones comportamentales como son la ludopatía, ¿no? Y hay otras adicciones a sustancias como son el consumo de drogas, ¿no? Pues aquí el cerebro empieza a comportarse como un cerebro adicto, ¿no? Como un junkie a las tecnologías. El problema es que esto se ve, pues interfiere en clases. Este es un estudio ya de hace algún tiempo, en la reducción en salidas, en la disminución del tiempo libre, ¿vale? Pero el problema además es que aparece el consumo de pornografía. Estos son unos datos relativamente recientes. En torno al 40% de los menores de 14 años ya han tomado contacto con la pornografía, y en torno a los 14 años aparece el problema de las apuestas deportivas, del juego online, ¿no? Se estima que aproximadamente un 4% de los menores entre 14 y 18 años podrían presentar situaciones de juego problemático. Hace poco pues me comentaban una anécdota que me perturbó bastante, ¿no? De cómo, claro, al ser menores, los menores no pueden realizar apuestas, pero ya había mayores de edad, chicos jóvenes, mayores de edad, que eran en los patios, se acercaban para hacer de corredores de apuestas, es decir, que les tomaban y hacían por ellos esas apuestas. Ya son cosas que nos preocupaban. Esta realidad está ahí, supongo que la conocéis todos. Y bueno, la cuestión es, desde hace años, pues en mi grupo de investigación tratamos de abordar estos temas, especialmente
Bueno, como digo yo, mi tesis doctoral la hice sobre comportamiento suicida y depresión. Luego, cuando entré en el área de psicología social, pues giré ligeramente mis intereses hacia el tema de la violencia escolar. Luego retomamos más adelante el tema de las autolesiones. Eso apareció a partir de la crisis económica que estuvimos un montón de años, ¿no? Con ella, más o menos en torno al año 2010-2012, pues a partir de una serie de circunstancias fortuitas, pues las personas estaban sufriendo mucho y volví a retomar o reactivar esa línea sobre intervención en conducta suicida, que, como digo, pues ya desde hace ya tiempo, pues en temas tanto de formación, colaboración con el CPR de allí de la región de Murcia, la guía esta que les decía, la retomamos, y más recientemente pues estamos realizando trabajos sobre prevención, ¿no?, del uso excesivo de tecnologías. Bueno, pues aquí en esta mañana les voy a hablar de estos 3 programas. El programa Cuenta conmigo, que tiene que ver con la prevención del acoso escolar, con la mejora de la convivencia, que incluso formó parte del Plan Regional contra el Acoso Escolar de la región de Murcia. Y el programa Habilidades para la Vida, que se dirige a incidir sobre la sintomatología ansioso-depresiva como base de las autolesiones, y el programa Oriéntate, que está dirigido hacia la reducción del comportamiento de las adicciones, ¿no?, del uso excesivo de tecnologías. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de este primer programa, el primer módulo. ¿Por qué primer módulo? Bueno, ahora, como les comentaré, el programa, cada uno de estos programas pues los hemos insertado dentro de un paraguas común, que es el proyecto Mente Sana, que, como verán, pues tiene distintas estaciones, ¿no? De momento llevamos 3, y si continuamos con apoyo, pues seguiremos desarrollando recursos en este sentido. Bueno, el programa Cuenta conmigo parte de la idea de que la violencia escolar, la hostilidad escolar, pues es como un iceberg, ¿no? Y muchas veces se ve la parte más llamativa, que son las situaciones más extremas de acoso. Hace unos meses participaba en el Pleno de la Convivencia, donde se presentaba el informe anual sobre la situación escolar en la región, y bueno, pues sobre la base de casi 300.000 menores escolarizados en la región de Murcia, pues estábamos hablando de cifras de acoso, es decir, protocolos de acoso que habían concluido con la existencia de acoso, pues estábamos hablando, no llegaba a 60 casos, ¿no? Bueno, 60 sobre 300.000, pues es, como digo, la punta de un iceberg, ¿no? Sin embargo, esas situaciones de violencia que veíamos, ¿no?, de violencia verbal, física, social, son cotidianas, son habituales, ¿no?, en términos de porcentaje. Y nosotros no fuimos dirigidos, el programa de Cuenta conmigo no se dirigía al acoso, sino se dirigía a esa forma de relacionarse que tenían los menores sobre la base de la violencia. Normalmente, cuando uno hace una revisión bibliográfica sobre qué factores influye la violencia escolar, pues se encuentra muchísima información, muchísimos datos, factores sociales, el tema de la violencia en los medios de comunicación. Los medios de comunicación saben que tienen que hablar de muertes, de catástrofes, para que la gente vea los telediarios. Si uno ve un telediario, está lleno de cosas malas, ¿no? Eso se sabe, que la información negativa tiene efectos sobre nuestra atención, captura mucho más la atención la información negativa que la positiva. Y bueno, pues aunque hay protocolos, ¿no?, eso que llaman horario infantil, ¿no?, pero aún así el horario infantil, pues bueno, pues se expone, ¿no?, en películas, en medios, etcétera. Esto lo sabemos. Los niveles socioeconómicos bajos, pues muchas veces se asocian a otro tipo de problemas de acceso a drogas, criminalidad, que suelen ser factores que están relacionados. Los factores familiares, la psicopatología de los padres, desestructuración de familias, estilos educativos basados en la agresividad, en la negligencia, o incluso también padres, madres que están en estos contextos de criminalidad o delincuencia.
factores escolares, como tiene que ver el fracaso escolar, la falta de límites en la escuela, el burnout del profesorado, ¿no? Los profesores también se queman, los profesores también, aunque yo después de tantos años he conocido personas maravillosas, muy implicadas, ¿no? Bueno, todos los que estáis aquí sabéis que ninguno de nosotros hemos optado por la educación para hacernos ricos. Esto es una cuestión vocacional. Creíamos en la educación, en todas estas cosas, pero también en algunos casos incluso hay centros de difícil desempeño, que se llama, ¿no? Que es cuando te lo ponen muy complicado, ¿no? Y eso pues termina afectando al bienestar de la salud. En esta ponencia me he centrado, estoy orientado más hacia lo que hemos aportado hacia alumnos, ¿no? Pero también si consultan esa guía que hemos desarrollado de bienestar emocional en centros educativos en la región de Murcia, en mi equipo nos dedicamos especialmente al módulo relacionado con el bienestar del profesorado. Perfectamente esta charla podía haberla orientado hacia esas líneas y esos trabajos, ¿no? Porque creo que es muy importante el autocuidado y tener estrategias de gestión, de manejo de las emociones, de limpiarnos a veces de esa tensión, de ese estrés que al final puede terminar redundando en un ejercicio complejo, ¿no? Presiones en el aula, absentismo, cambios de escuela frecuentes. También los niños que cambian de escuela son niños más vulnerables a situaciones tanto de ser víctimas como de ser agresores. El tema de los iguales, ¿no? Relacionarte con chicos, con chicas que están en contexto porque son violentos o que están en pandillas o que incluso están en contacto con la delincuencia. Hay estudios que dicen que en torno al 60% de los menores de 16 años realizan conductas antisociales, cuanto no delincuenciales. Esto estamos hablando de chicos. En el caso de chicas ronda el 50 y tantos %. No hay tantas diferencias, ¿no? Afortunadamente luego no hay un 60% de delincuentes en el mundo de los adultos, ¿no? Pero es relativamente habitual encontrarse en grupos donde uno se prueba, ¿no? Y parece que buscar los límites de lo correcto o lo incorrecto pues forma parte también a veces de la edad. Pero también hay factores personales, la motivación, la baja motivación, la conducta antisocial, la psicopatología, impulsividad, nerviosismo y las actitudes favorables hacia el uso de la violencia. El tema de las actitudes es un tema muy importante en el campo de la psicología social, que es donde me muevo yo, y justo ahí fue donde pusimos foco. Claro, tratar de abordar el tema de la violencia escolar desde todas estas variables pues se hace inmanejable. Es decir, no podemos, si pretendemos incidir sobre la violencia escolar tratando de corregir todo esto, pues faltan recursos, falta dinero, es imposible, ¿no? Nosotros nos planteamos el proceso inverso, es decir, ¿cuál es el conjunto mínimo de variables necesarias para tratar de incidir sobre la violencia? Y desde la perspectiva que nosotros teníamos, pues nos centramos en las actitudes, es decir, la disposición a el uso de la violencia. Nos preguntamos ¿para qué o por qué usan los menores la violencia en el ámbito escolar? Ahí surgió un trabajo que es un poco, aquí he hecho un resumen, como ha dicho Juanjo, pues ya son muchos años en esto y tengo más de 70 publicaciones científicas. Aquí he seleccionado algunos trabajos nada más. Este trabajo del año 2009, nosotros tratamos de identificar cuáles eran las creencias actitudinales, ¿no? Y nos encontramos que muchas veces la violencia se utiliza como una forma de diversión. No hay maldad en ello, es algo divertido. Yo siempre digo que cuando un niño se cae de la silla, todos se ríen. Eso es algo que bueno, aquí podríamos hablar de por qué, ¿no? ¿Por qué nos reímos cuando alguien se pega un porrazo, se cae? Bueno, si te ríes, si pierdes el conocimiento y sangra, ya tienes un problemita, yo me lo miraría. Pero que normalmente cuando alguien se tropieza, es algo transcultural, no es que aquí en España seamos especialmente malvados, sino que pasa en todas las partes del mundo. Está en nuestro ADN como especie, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Quizá cuando alguien, yo creo, tratando de interpretar esto, como cuando te caes y los demás se ríen, sientes vergüenza, yo creo que esto es algo que está programado genéticamente en nosotros. Nos reímos de nuestros semejantes cuando son torpes, como una forma de decirle, por su bien, chacho, lleva cuidado que te vas a hacer daño, ¿no? Y sientes vergüenza, regulas tu conducta y te proteges, ¿no? Pero claro, el problema es que
los niños descubren que si alguien se cae de la silla es gracioso, pero si le quito la silla también es gracioso. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? En utilizar conductas violentas o agresivas para producir risa, para ser divertidos. Ahí hay una parte. Luego también hay otro eje importante, tiene que ver con el uso de la violencia para mejorar o compensar problemas de autoestima. Cuando usas la violencia sobre los otros te sientes poderoso, te sientes fuerte, te sientes superior. Hay chicos que no son buenos en nada salvo en machacar a los demás, ¿no? Y ahí encuentran mecanismos. Esto pues son mecanismos de compensación, ¿no? Que lo encontramos en el uso de la violencia. También se ha visto, por ejemplo, cuando vemos estos chicos violentos que se rapan la cabeza, que van por ahí buscando bulla, pues si se le hace un estudio, ves que son chicos que tienen más construida su fortaleza, su autoconcepto, etcétera, ¿no? Y recurren, ¿no?, a la fuerza, a la violencia para compensar estas situaciones. Luego también otro eje importante, y es que somos primates. Yo a veces digo que no hay nada más parecido a un documental de gorilas que un patio de un colegio, que es algo parecido, cómo se establecen las relaciones interpersonales en forma de violencia, ¿no? Y ahí, bueno, dentro del programa nosotros le llamamos Controla tu gorila, ¿no? Todos llevamos dentro un gorila y hay que intentar gestionarlo, ¿no? Y esto lo vemos en las diferencias de género. Vemos cómo los chicos, los niños, parece que para ser más atractivos, para ser el macho alfa, pues hay que ser un poco bruto, ¿no? Y luego también te encuentras esa tendencia que tienen ciertas chicas a sentirse atraídas por el más bruto, el más cafre, el más salvaje, que el más malote, ¿no? La atracción por el malote, que eso para ser gorila está bien, pero en la vida real, pues si eres malote, si no te pone límite la familia ni la escuela, pues al final te lo pone el límite la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, pues hay que gestionar, ¿no?, ese malote, ese gorila, ¿no? Pero también nos encontramos el uso de la violencia percibido como legítimo. En el mundo de los adultos tenemos la legítima defensa, que incluso te puede exonerar de ciertos castigos, ¿no? En el mundo de los niños, pues también hay situaciones, defender a otros, ¿no? O si alguien se mete conmigo, estoy... y a veces lo vemos, ¿no? Escuchamos, yo que he escuchado mucho, también no solo como profesional de la psicología, sino también como padre, ¿no? Cuando sale de llevar a los hijos al colegio, escuchas cosas, que se han metido contigo, pues si se mete contigo tú, pégale, ¿no? Esos consejos de padre, de madre, si te da una, tú le das dos, ya verás como el próximo día no te da, ¿no? Eso se considera legítimo. El problema es que los niños tienen un concepto de lo que es legítimo, pues curioso, cuanto menos, ¿no? Qué asco me da que tengas todo el estuche perfecto, ¿no? Tienes todos los colores, qué asco me da, ¿no? O qué mal compañero eres si no me dejas que me copies los deberes, ¿no? Entonces, pues ya entienden que es legítimo meterse con alguien que no permite que te copie. Y luego también con el diferente, con el otro, ¿no? El que tiene algún rasgo distintivo por su naturaleza, por sus características. Por eso digo que los grupos minoritarios muchas veces son receptores más del rechazo de los grupos mayoritarios, ¿no? Bueno, pues esto sirvió de eje para el estudio, porque aquí la idea es que en tanto en cuanto uno tiene actitudes favorables hacia el uso de la violencia en estos contextos, pues va a tener un comportamiento más violento. Esa era la hipótesis de partida. Luego fuimos incorporando en un trabajo posterior, año 2016, incorporamos el tema de la impulsividad, el tema de los estilos parentales, y nos encontramos que un conjunto limitado de variables era capaz de explicar tanto los problemas conductuales como los problemas de agresividad verbal. Varianzas, esto que pone arriba, VE, varianzas explicadas que rondaban entre el 40 y el 50%. ¿Eso qué quiere decir la varianza explicada? La varianza explicada quiere decir que la variabilidad de la variable dependiente de lo que se está estudiando viene explicada, ¿no?, por las otras variables independientes, ¿no? Entonces, que poquitas variables fueran capaces de explicar casi la mitad de la violencia, pues era un resultado bastante interesante. En todos casos aparecía la impulsividad de manera continua, lo cual nos llevó a formular el modelo simplista de la siguiente, un modelo simplificado de la siguiente manera, ¿no? Nosotros consideramos que
disponer de actitudes favorables hacia el uso de la violencia como forma de diversión para compensar los problemas de autoestima en las relaciones interpersonales o incluso en la percibida como legítima, si a eso le sumamos un bajo control de los impulsos, es decir, tendencias impulsivas, y además hay un contexto favorecedor, porque las situaciones violentas a veces se escenifican en un contexto social, ¿vale? Yo muchas veces digo que los palmeros ni cantan ni bailan, pero son necesarios para el espectáculo. Es decir, los observadores que están alentando, que están mirando, que se están riendo, no pegan, no insultan, pero están participando de una manera, están reforzando, ¿no? Entonces, hay contextos donde el grupo no sanciona. Precisamente una de las líneas de trabajo del programa Cuenta Conmigo era trabajar sobre los observadores, los monitores de convivencia. Les formábamos en claves para la mediación, y ellos les dábamos herramientas para trabajar en grupo frente a situaciones, ofreciendo donde no llegan los adultos, llegan ellos, ¿no? Pues la idea es que si hay actitudes favorables, baja impulsividad y el grupo favorece, es decir, no hay unas normas de convivencia claras, es donde el riesgo de violencia aparece más claramente. Entonces diseñamos un programa para reducir las actitudes hacia la violencia, tratar de mejorar el autocontrol, y conseguir que el grupo ejerciera un papel de cuestionar, sancionar, de retirar la atención al menos sobre esas situaciones, ¿no? Estuvimos en una primera publicación de la primera versión del programa Cuenta Conmigo, pues ya nos encontramos que los resultados estaban en los programas que reducían la frecuencia de acoso, estaba entre los mejores programas, y entre los programas que reducían también las actitudes favorables hacia la violencia estaba entre los mejores programas. Fue un metaanálisis, es decir, comparamos programas de todos los mejores programas que encontramos, los comparamos con nuestro programa y nuestro programa funcionaba bastante bien. En un trabajo más reciente, en el año 2021, donde ya era la tercera versión del programa, donde incorporábamos todo el tema de la mediación, nos encontramos aquí utilizamos, en 14 centros utilizamos grupos control, es decir, donde no hubo intervención, comparado con grupos experimentales donde eran centros que habían sido identificados, centros como con cierta problemática, ¿vale? Y vemos como en el caso de las conductas prosociales, en la línea roja, desde la pre-evaluación, es decir, antes de la intervención, vemos que el grupo de intervención tenía menos conductas prosociales que el grupo control, y después de la intervención las conductas prosociales habían mejorado. Y en el caso de la conducta violenta, en la parte previa a la intervención había diferencias, como eran centros con dificultades, tenían puntuaciones mucho más elevadas en conductas violentas, que después se fueron reduciendo en el post, prácticamente se equilibraron a los otros centros control. Los resultados de este trabajo pues son prometedores, más o menos por término medio se reduce algo más del 40% los 16 indicadores que utilizamos de violencia, se reducía un 40% la percepción de maltrato en los distintos indicadores, con lo cual el programa tenía unos resultados muy interesantes. Bueno, aquí hay que entender que estos son programas comunitarios, es decir, son programas que se usan en el aula entera, ¿no? Están dirigidas al grupo, no a individuos concretos, ¿no? Entonces, que haya una tasa de reducción en torno al 30-40% es un exitazo. Es decir, lo normal es que programas de este estilo tengan un impacto, con suerte, sobre el 20% de los alumnos, ¿no? O sea, entre el 20 y el 30 es lo deseable. Si yo vine aquí a decirles que un programa de este estilo, que se hace en 7 o 8 sesiones, resuelve todos los problemas, pues les estaría mintiendo, ¿no? Porque no es así. Es decir, esto tiene un impacto sobre la dinámica de relación en el grupo, pero evidentemente en los casos problemáticos necesitan otro tipo de trabajo, eso es evidente. El programa Habilidades para la Vida se desarrolló con el fin de incidir sobre 4 ejes que la investigación ha señalado como que son interesantes para reducir la sintomatología ansioso-depresiva y, sobre todo, reducir los problemas de autolesiones. Las cifras
los últimos años pues señalan que el suicidio consumado en menores de 15 años ha aumentado en los últimos años. Sigue siendo, afortunadamente, epidemiológicamente algo inusual, ¿vale? Inusual. Hace poco más de un mes y medio pues hacía una intervención en un aula donde se había suicidado una niña de 12 años nada más, ¿no? Y bueno, pues fue una situación bastante impactante en el centro, en la dinámica. Bueno, pues nos llevamos el equipo nosotros tenemos desgraciadamente también en la universidad, pues a veces los suicidios ocurren. Este año tuvimos también otra intervención, el año pasado, y desgraciadamente pues tenemos ya un protocolo de intervención en el aula. Cuando esto ocurre en un aula, pues sacude la dinámica del aula y tenemos un protocolo de trabajo. Y bueno, como digo, afortunadamente es un fenómeno anecdótico, el suicidio consumado. A día de hoy en España el suicidio consumado es un fenómeno típicamente masculino, donde de cada 4 suicidios 3 son de hombres, o de cada 5 suicidios 4 son de hombres, es decir, entre el 70 y el 80% de los suicidios son masculinos. Y es un fenómeno típicamente asociado a la edad, es decir, a más edad, más riesgo. El perfil de alto riesgo de suicidio consumado es hombre mayor de 70 años recientemente viudo. Ese es el perfil de alto riesgo. Pero hemos visto en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, las cifras venimos batiendo récords históricos cada año, ¿no? Aunque este año pasado, en el año 2023, las cifras bajaron ligeramente sobre el 2022, donde se alcanzó la cifra de más de 4.200 suicidios en nuestro país. Para que se hagan una idea, los accidentes de tráfico y las muertes por tráfico, que las vemos casi todos los días o fin de semana así o no en televisión, suponen aproximadamente 1.500, 1.800 muertes, mientras suicidios son más de 4.000. Por eso decía que era una necesidad un plan de prevención del suicidio, ¿no? También cuando lo comparamos con los homicidios, cuando lo comparamos con la violencia de género, pues hay recursos económicos para eso, ¿no? Por cada muerte por violencia de género hay 90 suicidios en España, ¿no? Entonces, claro, llama la atención que las políticas pues no hubieran prestado atención a este fenómeno. Y bueno, como digo, hace poquito se presentaba un plan nacional. Vamos a ver en qué queda, porque yo siempre digo que un proyecto sin un buen presupuesto pues es una carta a los Reyes Magos de deseo, pero que no por mucha optimización que busquemos tiene que haber todo cuesta y todo tiene que tener un presupuesto, ¿vale? Bueno, pues este proyecto de habilidades para la vida se basaba en 4 ejes también. Un primer eje, o sea, la idea, en resumen, ¿no? Decimos que una persona... Bueno, el suicidio es que hoy no les voy a hablar específicamente de esto, ¿no? No sé si luego hay alguna pregunta en este sentido, pero el suicidio es un fenómeno muy complejo, ¿vale? Con muchas vertientes, muchos matices, muchas explicaciones, ¿no? Incluso hay perfiles diferentes y por tanto no se puede resumir. Pero la investigación sí que ha encontrado como 4 ejes que, desde el punto de vista global, de la intervención grupal, son importantes, son interesantes. Digamos que una persona está en mayor riesgo cuando está en una situación de vulnerabilidad. En esa situación de vulnerabilidad se enfrenta a situaciones de estrés agudo. Cuando en esas situaciones de estrés agudo carece de la capacidad de formular respuesta, de afrontar los problemas, y solo ve como único problema, como única forma el suicidarse, es decir, no lo soporto, me quito de en medio, ¿no? Cuando además esas personas carecen de un apoyo social que les sostenga en esos momentos de sufrimiento y perciben que no hay esperanza, que no hay futuro, esa es una situación de alto riesgo, ¿no? Por tanto, el programa Habilidades para la Vida intenta mejorar la gestión del estrés, es decir, tratar de manejarse mejor en las situaciones de picos agudos, generar alternativas, cuando tengo problemas. Si yo genero alternativas, yo muchas veces también trabajo a nivel individual con un paciente. Desgraciadamente, pues te encuentras pacientes con
con riesgo de suicidio. Cuando uno viene a consulta, cuando yo tengo un paciente, no viene a contarme lo feliz que está, viene a contarme sus problemas, sus historias, ¿no? Y es muy habitual encontrarnos estas situaciones. Pues claro, un paciente que ante sus dificultades solo ve como única solución el suicidio, hay mucho más riesgo que un paciente que tiene otras muchas alternativas, ¿no? Pues le decimos, oye, a tiempo de suicidarte siempre está, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Vamos a intentar, ¿vale? Y por eso es preventivo. Y sobre todo la idea de que piensen que el suicidio, esa situación de riesgo, pues puede ser puntual, hay mucho sufrimiento, todos los que estamos aquí seguro que en algún momento de la vida nos hemos enfrentado a situaciones de alto estrés, pero la experiencia también nos dice que la mayoría de las veces esas situaciones se resuelven, incluso se mejora, uno se fortalece, ¿no? Pero hay personas que en situaciones de estrés agudo, de malestar, entran en modo desesperanza. No lo soporto, esto no va a mejorar, esto no va a cambiar, esto no tiene sentido, ¿no? Vale, pues digamos que ese es el tratar de proyectarse hacia el futuro. Yo siempre digo que cuando trabajo con un paciente, una persona, si es capaz de visualizarse dentro de un mes, hoy no se me suicida, ¿no? Entonces la idea de trabajar en el futuro, esto es una situación de crisis, vamos a trabajar, de aquí se va a salir, vamos a aprender. A veces hay que aceptar. Yo siempre digo que el verbo aceptar es un verbo muy complicado, porque hay cosas que no nos gustan, que no queremos, que no podemos cambiar, y que pese a todo la vida nos dice que son así y hay que aceptarlas, y eso es complicado. No todo está en nuestras manos, ¿eh? Yo muchas veces soy muy crítico con esa psicología, como digo yo, de psicopaparruchas, que te dice que todo está en tus manos, tú puedes superarlo, tú puedes hacerlo, todo es, tú puedes. Yo siempre digo, pongo un ejemplo límite, ¿no? Pero si yo te pongo una pistola a la cabeza y te pego un tiro, lo único que puedes hacer es morirte, no puedes gestionarlo de otra manera, ¿no? Pues a veces la vida te hace cosas muy duras que no puedes gestionar y tienes que aceptar, ¿vale? Bueno, pues este programa incide sobre esas cuestiones a través de distintos planteamientos, de resolución de problemas, poner el foco en la aceptación, en entender la diferencia entre el foco problema, el foco solución, y el desarrollo de la asertividad, de habilidades de comunicación para cuidar y proteger y desarrollar el entorno social. Hicimos un estudio piloto en el año 2023 en un centro donde utilizamos grupo control, grupo experimental. En uno hicimos la intervención y observamos cómo la sintomatología depresiva aplicando este programa se reducía, y también la internalización, que tiene que ver con aspectos también ansiosos, también se reducía. Tenemos ahora mismo en marcha un trabajo, estamos analizando los datos de un estudio que hemos hecho en 9 institutos con más de 1.000 casos, y observamos que de los 16 indicadores hay reducciones significativas en 6, con unas tasas de reducción promedio, pues por ejemplo, sentimientos de soledad en los niveles altos se reduce un 65%, los sentimientos de confusión un 54%, los sentimientos de que nadie me quiere un 62%, los sentimientos de miedo, ansiedad un tercio, la desconfianza se reduce casi algo más del 25%, los sentimientos de tristeza también se reducen en torno a algo más del 45%. Y en el programa Oriéntate incide o trata de centrarse en el desarrollo de habilidades, es decir, en el uso de las tecnologías de manera razonable. Hay que entender que las tecnologías inciden en sistemas de funcionamiento neurológico. Vamos a ver, ya es una evidencia, esto ya no es una cuestión opinable. La ciencia haya evidencia abrumadora de que el uso excesivo de tecnologías en niños, en adultos también, pero en niños particularmente, porque su sistema de desarrollo neuropsicológico está en proceso, tiene efectos negativos. Tiene efectos negativos sobre la atención, sobre la motivación, sobre las funciones ejecutivas, y resulta muy difícil un niño que su cerebro empieza a funcionar como el de un adicto, buscando la recompensa inmediata, resulta muy difícil motivarlo a medio o largo plazo, porque su cerebro se agota, se aburre con todo eso, ¿no? Entonces, este programa intenta actuar sobre dar a conocer los diferentes usos, los riesgos que eso tiene y cómo
el uso excesivo de tecnologías interfiere en los desarrollos de capacidades y competencias para ser adulto, que para ser adulto tienes que gestionar tus emociones, tienes que saber comunicarte con los demás, ¿vale? Y aquí lo vemos, ¿no? Vemos esos grupitos de niños que se sientan y cada uno está con su móvil y no interactúan, no juegan. Bueno, pues todo eso tiene consecuencias, ¿no? Vale, pues este programa, de este tenemos, como digo, es el programa más reciente, de este aún no tenemos evidencias a nivel interno, pero no hemos publicado todavía cosas en torno a esto. Pues estos 3 programas están dentro del proyecto Mente Sana. Nosotros estos programas, desde alguno de ellos, que sobre todo el Cuenta Conmigo, que tuvo distintas fases, lo fuimos probando en centros primero de secundaria, luego de primaria, hacemos una versión para centro de secundaria, luego una para primaria. Luego, cuando la comunidad autónoma se interesó por el programa, pues hicimos un estudio, pilotaje más amplio, y bueno, los hacíamos presencialmente, ¿no? Cuando estábamos empezando a desarrollar el programa Habilidades para la Vida, vino la pandemia, toda la presencialidad se cortó y bueno, pues nos enfrentamos, ¿no?, a la situación de qué hacemos con esto, ¿no? Como todos sabemos, durante la época de la pandemia todos nos hicimos expertos en videoconferencias, en teleformación, y ahí surgió la idea, oye, ¿y si en vez de mandar el equipo de psicólogos al centro, montamos un programa en vídeo, ¿no? Claro, esto en principio tenía varias dificultades, ¿no? Programas en vídeo supone que es café para todos, es decir, esto está grabado. Cuando nosotros vamos a un centro, dentro de un mismo centro te encuentras que hay aulas que te siguen mejor, otras regular y otras que no te siguen, ¿no? Eso dentro de un mismo centro, ¿no? Entonces, el problema de hacerlo por vídeo es que nos encontramos el problema de que cómo regulas esa cuestión, ¿no? Bueno, eso es una limitación que tiene el programa. La idea era que esos vídeos estuvieran a disposición de los docentes y que los docentes tuvieran que regular el aula, pero ya no no necesitan ser expertos en psicología, porque para eso ya estaban los vídeos, ¿no? Y ahí fue donde surgió esta idea. Bueno, esta idea fue posible gracias a la solidaridad murciana, a través del Club Rotary Murcia Norte, que es un Rotary, no sé si lo conocen. Bueno, me ha llamado la atención cuando venía para acá, hay una rueda rotaria ahí al lado de la facultad, no sé, hay una rotonda muy cerquita de aquí que tiene una rueda de Rotary. Creo que tendrán aquí un club de Rotary. Rotary es una organización internacional poquito conocida porque no creo que cumple ahora 125 años, pero nunca ha tenido mucho interés en ser conocida. Es más, su relevancia internacional prácticamente ha sido decisiva en la erradicación de la polio a nivel mundial, pero también tiene pues otro tipo de actividades y se articula, ¿no?, en forma de club, de asociaciones, en ciudades. En Murcia tenemos en Ciudad de Murcia tenemos 3 asociaciones, 3 clubes rotarios, ¿no? Y creo que aquí en Cuenca tienen uno. Y bueno, pues uno de estos clubes pues decidió apoyar esta iniciativa junto con la Federación de Salud Mental de la región de Murcia. Y bueno, pues apoyaron a través de una gala benéfica donde se recaudaron fondos para hacer estos vídeos, ¿no? Desde el Servicio de Psicología, pues nosotros no cobramos nada, lo hicimos altruistamente. Ese es un poco el motor, ¿no?, de estos proyectos, la solidaridad. Y finalmente, pues hace 3 años, sí, pues salió el primer módulo de violencia escolar, el programa Cuenta Conmigo, que este módulo, pues estos módulos se articulan en términos, hay un vídeo promocional muy breve, que ahora les pondré uno para que lo vean, que describe los programas. Luego hay un vídeo para profesorado y luego hay, en el caso del programa Cuenta Conmigo y Habilidades para la Vida, hay 8 vídeos que suelen durar entre 30 y 40 minutos para que los pongan directamente en el aula y sirvan pues de debate sobre ciertos conceptos, ¿no? Tratar de resumir en un vídeo de 30 minutos pues es simplemente dar 4 pinceladas o conceptos que hemos diseñado que son como muy claves, muy concretos para que bueno, pues tenga
algún elemento de reflexión, ¿no? Como digo, se hizo el primer módulo sobre violencia escolar. El segundo módulo se hizo el año siguiente, de habilidades para la vida, y el más reciente es el programa Oriéntate. Si esto sí buscan en YouTube, Club Rotary Murcia Norte, les sale, pueden entrar en la zona de listado y verán que están ahí a disposición. Están en abierto. Al estar en abierto, bueno, pues sale de vez en cuando, pues sale alguna publicidad que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestro trabajo ni nada, ¿no? Ni con Rotary ni con la Asociación de Salud Mental, pero bueno, están ahí a disposición. Nos consta que se han utilizado hace un año y pico en el 13º encuentro de orientadores que se hizo en Murcia, pues ya les presentaba el segundo módulo, el de habilidades para la vida. Ahí sí que me centré mucho en el tema del suicidio y estuve explicando mucho más porque era la presentación de ese segundo módulo. Pero bueno, hace unos meses colgamos el tercero, ¿no? El de habilidades, el de Oriéntate, ¿no? Que son 5 sesiones. Hay una para profesorado y luego otras 5 que son para el uso en el aula, ¿no? Les voy a poner un pequeño vídeo de cómo funciona, no sé si, espero que se oiga, a ver. Hay un proyecto solidario financiado por el Club Rotario Murcia Norte y la colaboración de la Federación de Salud Mental de la región de Murcia. Está diseñado y basado en estudios científicos del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia. En el primer módulo abordábamos la mejora de la convivencia escolar y la prevención de la violencia. En este segundo módulo, llamado Habilidades para la vida, nos centramos en la reducción de la sintomatología ansioso-depresiva y la prevención del comportamiento autolesivo en menores. El módulo Habilidades para la vida está compuesto por 9 vídeos. El primero es para el profesorado y se explican las características técnicas y la fundamentación científica del programa. Los 8 restantes son para su uso directo en las aulas. Son vídeos de entre 30 y 40 minutos donde, de forma clara y positiva, se presentan aspectos fundamentales para la mejora del bienestar psicológico de los menores. En estos vídeos se proponen además momentos de reflexión y debate que los docentes coordinarán en cada sesión. Respecto al contenido de este módulo, de manera amena y clara, se plantean claves para la gestión emocional, tan importante en el afrontamiento saludable de las situaciones estresantes y para minimizar el sufrimiento psicológico. Se abordan estrategias de planificación por objetivos y de proyección en el futuro, aspectos muy necesarios para enfrentarse a las crisis, a los sentimientos de desesperanza y a los pensamientos catastróficos. También se plantean propuestas para desarrollar la capacidad de generar y valorar alternativas ante los problemas que plantea la vida, lo que es fundamental para una adaptación sana. Y, finalmente, pautas para mejorar la comunicación y las relaciones sociales, de las que dependen en gran medida la adaptación, el éxito y el equilibrio emocional. El proyecto Mente Sana es un recurso gratuito y solidario, basado en evidencia científica y que ponemos a disposición de la comunidad educativa con el fin de mejorar el bienestar psicológico de los adolescentes y sus familias. Gracias por su atención. Bueno, un poco el tiempo aprieta, pero ya estoy en conclusiones. Bueno, pues digamos que podemos concluir, ¿no? que los comportamientos violentos en el aula pues es algo muy habitual y que puede llevar a consecuencias graves, como puede ser el acoso. Sabemos que la sintomatología ansiosa es un auténtico problema, la depresiva, pero la ansiosa sobre todo. Aproximadamente 1 de cada 5 menores tiene problemas relevantes de ansiedad y les puede llevar en algunos casos a tentativas de suicidio, comportamientos autolesivos, aunque no sean suicidas. El problema de las autolesiones no suicidas es un problema emergente, no es nuevo, pero que se está señalando, se está viendo ahora. Y luego sabemos también que el uso de las tecnologías pues tiene efectos muy negativos sobre el desarrollo neuropsicológico y las funciones psicológicas básicas de los menores. Este tipo de problemas pueden ser abordados a través, o deberían ser abordados a través de intervenciones estructuradas basadas en evidencia científica y que incidan sobre actitudes y conductas.
Aquí, pues aparte de hablarles de investigaciones, pues quería traerles un recurso que se puede utilizar, está en abierto, es gratuito y que pueden ajustar, ¿no? La idea, queremos seguir proponiendo, ¿no? Actividades y otros módulos. La idea es que pues en cada centro uno diga, bueno, pues puedo orientar, venga, a este curso, en estos cursos van a recibir el de convivencia, en estos van a recibir el de violencia, o si uno detecta en el aula alguna necesidad, pueda poner en marcha el programa, que ya digo que son programas de mes y medio, 2 meses. La idea es que se ponga una vez a la semana, pero también se puede, si alguna de los vídeos sueltos les interesa, pues se pueden utilizar, por ejemplo, el vídeo sobre normas de convivencia, pues puede ser, es uno de los vídeos más descargados y solo aborda esa cuestión, que también de manera parcial se puede utilizar. En cualquier caso, es un programa general y tiene sus limitaciones, no sirve para casos graves, no, los casos graves requieren un tratamiento individualizado, ¿no? Pero sabemos por los datos disponibles que inciden entre el 20 y el 50% de los casos, lo cual para un programa de esta naturaleza es un éxito. Bueno, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias por su atención y me quedo a su disposición. Aquí les dejo mis datos para cualquier duda, consulta o colaboración que deseen. Y nada más, no sé si da tiempo a turno de preguntas y si no, pues no sé, ¿da tiempo a turno de preguntas o sí? Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Por ajustarnos al tiempo vamos a hacer un turno de preguntas cerrado. Quien tenga alguna pregunta las hacemos todas de golpe, ya contesta José Antonio y pasamos al siguiente punto. Sí. Yo quería, felicidades por su ponencia, quería preguntarle qué opinión le merece, ya que estaba hablando del cerebro de los niños, con el tema de las tecnologías que ya dejan de ser nuevas, qué opinión le merece que cada vez seamos más centros, que no tengamos libros de texto físicos y que tengan los niños tablets y toda la licencia digitales. Pues muchas veces nos encontramos en el contexto del aula situaciones en las que el maestro, en este caso en primaria, quiere explicar al nene en cuestión y está el niño toqueteando la tablet e incluso metiéndose en sitios que, aunque intentemos tenerlo todo lo capado posible, pues lo que genera distracciones, falta de atención e incluso conflictividad entre ellos. Vale, ¿más preguntas? Vale, pues yo tengo otra pregunta y es si nos puedes decir las edades recomendadas para los programas. Y si te parece contestas a las 2 y terminamos. Vale, bueno, pues basta con ver, bueno, se salió la noticia, ¿no? Que ahí en Silicon Valley, el centro neurálgico de las tecnologías, pues los grandes gurús de las tecnologías tienen prohibidísimo, muy limitado, que sus propios hijos utilicen estas tecnologías. Estas tecnologías están diseñadas para captar la atención. Tienen efectos a nivel dopaminérgico, grandes descargas de dopamina, lo cual interfiere en la atención, en la motivación, en el rendimiento. Yo creo, bueno, como dices, ¿no?, que se intenta controlar todo lo posible. Yo no sé hasta qué punto es controlable, pero la evidencia nos dice que las tecnologías son peligrosas. Yo subrayaría peligroso porque estamos hablando de cerebros en desarrollo. Y un cerebro que se acostumbra a la recompensa inmediata, pues luego cómo le motivas para hacer una carrera de 4 años y para hacer esfuerzos y para entender que... Y luego también, si eso lo combinamos con padres sobreprotectores que anteceden, o sea, que dentro de su escala de valores para ellos es más importante el bienestar de su hijo que su independencia, pues te encuentras que cuesta que luego salgan al mundo real, ¿no? Yo tengo soy crítico con esos planteamientos. Creo que la escuela tiene que ser para otras cosas y hay que trabajar de otra manera, más natural. Si el problema es que las tecnologías no podemos tirarlas, van a estar ahí y el uso adecuado de ellas es necesario, tenemos que aprender a relacionarnos con ellos de otra manera, pero a día de hoy lo que nos dice la investigación es que
los niños, como hemos dicho, acceden a porno, empiezan con el juego online. Los riesgos son graves, son elevados, ¿no? Y cuesta mucho trabajo. ¿Qué vamos a hacer a los docentes? ¿Ponernos una nariz de payaso, empezar a hacer palmas para que nos miren a nosotros en vez de la tablet? Es muy complicado competir en términos de atención. Las tecnologías son secuestradoras de la atención. Y donde está la atención está nuestro foco. Y donde presto atención, proceso. Y donde no presto atención, no proceso. Puede estar un profesor dando la mejor de las charlas, competencias o explicaciones, dando ideas fundamentales o conocimientos increíbles para desempeñarse en la vida, que como el niño esté atento al móvil, eso desaparece, es que no lo procesa, no existe, ¿no? Entonces yo soy bastante crítico con eso. Creo que hay ciertos intereses, las licencias de intentar conseguir, no digo que no, puntualmente puedan ser útiles para según qué niños, como apoyo a lo mejor al aprendizaje en algún caso, pero como norma generalizada, mi opinión personal, que evidentemente es discutible, pero por lo menos está basada en la evidencia, es que hay que reducir el uso de tecnologías en el aula al máximo, y que tendría que estar justificado. No es un avance. Hace unos años se planteaba como un avance. Yo creo que la evidencia científica ahora es abrumadora en ese sentido, es evidente. Y respecto al tema de las fechas, o sea, de las edades, el programa Mente Sana ahora mismo está pensado para adolescentes, es decir, por encima de segundo de la ESO, porque en primero de la ESO es una fecha de cierto impacto, algunos niños cambian de centro, es la secundaria, tiene, por así decir, otras dificultades, y también hace falta cierto grado de comprensión. Hay un programa que a mí me encantaría poner en marcha, ojalá consigamos la financiación suficiente, programas de gestión cognitiva, es decir, el uso de nuestros pensamientos, ¿no? Sí, yo creo que si a los chavales, sobre todo de instituto, de bachillerato, que ya tienen una cierta capacidad cognitiva, se les diera herramientas para manejar sus propios pensamientos, íbamos a ahorrar una cantidad de sufrimientos que lo vemos en consulta, ¿no? La gente no sabe gestionar sus pensamientos, no los maneja bien, y eso al final pues les lleva a interpretar de manera dramática sus realidades y a tener interpretaciones erróneas, visiones catastróficas, sobre generalizaciones, y al final pues eso le lleva a tener una emocionalidad pues muy intensa, ¿no? Que les desajusta, ¿no? Incluso en algunos casos les lleva a patología. Entonces, estos programas están pensados, ya digo que es una de las limitaciones, ¿no? Tenemos una versión, sobre todo el Cuenta Conmigo, tenemos una versión para primaria, que además yo creo que estos programas en primaria tienen mayor impacto, ¿no? Los datos previos sugieren que en primaria esa cifra que da aproximadamente del 40-50%, en primaria en algunos centros llega al 75%, ¿no? En secundaria es un poquito más bajo, más cerca de la horquilla, 20-30%. Pero bueno, sería cuestión pues, de seguir montar estos vídeos. Nosotros lo hacemos, como digo, en manera altruista, pero nos lleva mucho trabajo. No son producciones de Netflix, estamos intentando mejorarlo allá. El módulo 1 y 2 está en la versión antigua, que ya nos dijeron que era un poco aburrida, entonces hemos hecho una nueva inversión, se lo hemos dado al editor para que le meta unos vídeos un poquito, ¿no?, más atractivos, y espero que este mes, porque me dijo que iba a estar ya a finales de febrero, pero bueno, a finales de febrero ya no va a estar. Espero que este mes tengamos la nueva versión y la subamos, porque eso sí, los chicos acostumbrados a ver películas de Netflix le ponen nuestros vídeos y les parecen un pelín aburridos, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Si tuviéramos los presupuestos de las producciones de Netflix, seguro que lo hacíamos mejor. Pero bueno, esa es la ahora mismo está en disposición para adolescentes. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias.